tardes, estimado televidente. Le damos gracias al Señor, como decimos siempre, por estar nuevamente un sábado más con ustedes y bendecirle, y que su presencia, la presencia del Señor, también ilumine su hogar para que ustedes también estén mirando y estén a través de ser buenos oidores, puedan escuchar la palabra y podamos ser bendecidos. Bendecimos este canal, como decimos siempre también, porque es el que lleva las buenas nuevas a su hogar, es el que a cada uno de nosotros también nos llena de satisfacción la palabra del Señor. Bendecimos a todos los hermanos. Hay hermanos de otra congregación que nos miran, siempre nos avisan, nos dicen, y bueno, y los bendecimos a ellos y también a los hermanos de nuestra congregación. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más de poder estar en este lugar, y bueno, y gracias por lo que el Señor está haciendo. También le damos gracias al Señor porque pudimos tener a Flavia en la iglesia, y bueno, fue una bendición de Dios porque trajo palabra, aparte de ella de cantar. Sabemos que el Señor la usa también, y bueno, pudo traer palabra. Hubo muchos hermanos que recibieron palabra del Señor. Amén. Y también le damos gracias a Dios porque también los hermanos que fueron pudieron llevar a un familiar invitado. Amén. Y eso es bueno cuando nosotros traemos a alguien para que sea bendecido, que no nos quedamos solamente con ir nosotros, sino que podemos traer. Y bueno, nos dio una gran alegría también tener una familia, porque viene la señora con una de sus hijas y el esposo, y bueno, y en esta reunión pudo traer al esposo de ella y pudo traer la otra hija y sus nietos. Y eso es bueno, cuando nosotros vemos el respaldo de Dios y cuando vemos lo que Dios está haciendo. Y bueno, los hermanos se fueron bendecidos. Y bueno, después al final vamos a tener un video también de una parte de una alabanza de Flavia allí. Y bueno, y le damos gracias a Dios por esas cosas que el Señor hace, porque sabemos que Él está con nosotros y que siempre está mandando a alguien para levantarnos los brazos. Porque a veces pensamos la gente piensa que uno no pasa nada, pero a veces solamente el pastor y Dios sabe lo que uno pasa. Amén. Entonces le damos gracias porque siempre está el Señor mirando y mandando a alguien. Cuando uno a veces piensa que vemos pruebas, pasando luchas, pero ahí vemos la mano de Dios. Y por eso los animamos, que no se quede, que busque el Señor, que también así como viene respuesta para cada uno de los que se están congregando, va a venir también para usted que se ha quedado, que tal vez no se está congregando, que tal vez se queda en la casa por el tiempo, por distintas cosas. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y Dios va a bendecir cuando nosotros nos jugamos por Él. Amén. Amén. Y como decimos siempre, amado televidente, las reuniones son los martes y los viernes a la hora 20. Ahí estamos para bendecirle, para que ustedes puedan recibir palabra. Y bueno, y también abajo de la pantalla, ahí está el celular. Llame, no molesta. Estamos recibiendo llamadas, amado hermano, como decíamos siempre, que hace para atrás, hace poquito estamos recibiendo llamadas que decimos llamen por oración. Estamos para eso, para orar por cada persona, aún aunque no vaya a la iglesia y usted no tiene una necesidad, llámenos, amado televidente, porque es el Señor que va a orar. Amén. Y es el Señor que se va a glorificar. Por eso nosotros los invitamos. No tenga miedo de llamar y dar su nombre, darnos la necesidad, porque el Señor va a orar y el Señor se va a glorificar. Y bueno, pero también siempre nosotros le decimos, es bueno que concurran a la iglesia, es bueno que nosotros podamos seguir ese camino, pero no se preocupe usted porque el Señor tiene el control de todas las cosas, amado hermano. Si usted hoy no tiene ganas de ir a la iglesia, no se preocupe porque sé que el Señor, si hace un milagro en usted, es porque el Señor va a tomar el control de usted y de toda su familia, porque como decía hoy la pastora, hay alguien que tiene que venir a la iglesia, no importa que sea uno,
pero de ese, ahí empezamos a traer nuestra familia. Amado hermano, si a usted le queda lejos ahí en Del Cerro, Vivienda 28, ahí sí le queda lejos para ir, amado hermano, hay congregaciones, hermano, que están cerca de su casa, que predican la santa palabra, la santa palabra. Bueno, ahí también se puede congregar, amado hermano, y bueno, y nosotros les bendecimos desde aquí, y como decía la pastora, hay palabra para usted, hay palabra para nosotros también, porque nosotros también tenemos que recibir palabra, por eso siempre nosotros nos gusta traer personas, pastores o pastoras, sea como sea, nos gusta que vengan a nuestra congregación para que también nosotros podamos recibir, amado hermano. Y bueno, como decíamos nosotros, vamos a orar para que usted tenga un tiempito de reflexión ahí a través de la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora le pedimos que tú tomes el control de todos los televidentes, amado hermano, y que tú le estés dando la sabiduría a cada uno de ellos, Padre, para que ellos llenen de su presencia y que su amor y su misericordia le haga entender su palabra. Padre amado, pon su mano milagrosa. Desde aquí reprendemos al devorador de las mentes, reprendemos todo espíritu que quiera venir a perturbar ese momento, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, de ahí de su casa, lo atamos y lo echamos fuera y declaramos libre ese lugar para que usted pueda escuchar su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo tengo para compartir ahí en Lucas 2:25. Y el título dice: Simeón ve la salvación de Dios. Y dice: y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Sabemos que el Señor había hablado a través del Espíritu Santo a Simeón, y que el Señor iba a obrar en él, y él lo que le pedía al Señor era que cuando fuera llevado Jesús ahí a la puerta del templo, fuera llevado Jesús ahí iba a llegar el momento de que él iba a partir con el Señor. Entonces, dice que la consolación que de Israel habla de la prosperidad para su pueblo. Entonces tenemos que saber que el Señor va a bendecir y va a prosperar, pero también tenemos que, lo primero es la salvación, como pedía el varón ¿no? Amén. Dice, y le había sido revelado, dice, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver, dice, al ungido del Señor. El Espíritu Santo había hablado a él y le había dicho que antes, que él no iba a partir sin antes conocer al ungido del Señor, y era el niño Jesús. Entonces, si nosotros miramos, cuando el Espíritu Santo habla, tenemos que creer, porque a veces el Espíritu Santo nos puede hablar y puede decir, ¿será que será o no será? Sí, cuando el Espíritu Santo habla y revela es porque es lo que Dios va a hacer. Amén. A veces nosotros hacemos oídos sordos, a veces no creemos, pero tenemos que ser sensibles para el Espíritu Santo. Y como dice acá, él era un hombre justo y piadoso. Él era un hombre que era un hombre justo, era un hombre que era justo. ¿Por qué? Por el Señor. Porque el Señor dice que Él es el que nos hace justos a nosotros. Y dice que era un hombre piadoso. Él estaba allí esperando. Entonces dice, porque dice que le había sido revelado, dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y vio que en ese momento María y José fueron a llevar al niño Jesús para presentarlo en la iglesia, en el templo. Entonces, usted ve que el Espíritu Santo primeramente le dijo que se fuera a la iglesia, ahí al templo, porque iban a llevar al niño Jesús. Pero vio que María y José, ellos cumplían con las cosas de Dios y cumplían con la cosa de la ley, porque dice que tenían que llevar los niños a presentar, como hacemos. Siempre nosotros estamos presentando, siempre niños en la iglesia, bebés que traen, los presentamos delante del Señor, porque el Señor los va a guardar de ahí hasta que los niños se bauticen y después puedan seguir en el camino. Pero mientras los niños no se bauticen, los niños no entiendan, Dios los va a guardar. Por eso tenemos que presentarlos. Y ellos podrían haber dicho, pero si Él es el Hijo de Dios, ¿para qué lo vamos a presentar?
pero ellos tenían que seguir todas las cosas como se hacía, como se hacían en la ley. Ellos cumplían todas las cosas. Y nosotros a veces que somos cristianos, a veces que queremos hacer las cosas delante de Dios, no cumplimos ni la mitad de lo que Dios nos manda. Y así nos va, hermanos. Si nosotros cumplimos, Dios va a bendecir. Amén. Pero si nosotros no cumplimos con las cosas de Dios, cumplimos a medias el Señor nos va a dar las cosas. Por eso tenemos que venir al camino y cumplir. Amén. Amén. Y es así, amados hermanos, tenemos que cumplir como dice la pastora, pero también vemos, hermanos, que cuando nosotros queremos recibir la bendición, queremos recibir todas las cosas, también tenemos que ser obedientes a la palabra. Este varón era justo y piadoso, hermano. Justo quiere decir que toda la justicia del Señor nosotros tenemos que llevarla a nuestro ser primeramente, primeramente nosotros. Por eso siempre decimos, si usted viene al camino, si uno viene al camino y usted lucha primeramente por usted, para cambiar usted al Señor le va a dar a usted la potestad y el poder para poder venir a traer sus hijos y su familia. Pero primero luche por usted, amado hermano, cuando viene al camino del Señor. Sí, es bueno orar por todos ellos, seguir orando, pero la fortaleza la va a tener ese primero que viene para poder luchar por nuestras vidas y para que nosotros podamos ser bendecidos. Nuestra familia, dice la palabra del Señor, serás salvo tú y toda tu familia, dice, pero siempre uno tiene que ir y perseverar en las cosas del Señor, que es lo más importante, ser justo. Y dice, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Porque era la señal que él tenía para que ella sabía que partía con el Señor cuando él conociera a Jesús. Entonces, qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos decir, bueno, yo parto de esta tierra y me voy al cielo con el Señor. Y no me voy de esta tierra y no sé a dónde me voy a despertar. Qué bueno, porque dice que dormimos, si nosotros partimos con el Señor, dormimos, dice. Que nosotros podamos dormirnos acá, abrir los ojos y estar en el cielo con el Señor, estar en el cielo con aquellos seres queridos que perseveraron en el camino y hoy están ahí. Amén. Entonces tenemos, como él decía, él sabía que se iba en paz y sabía que iba confiado de que iba a estar en la presencia del Señor en ese momento. Y dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Jesús, él hablaba de Jesús que le iba a hacer revelación para todos los gentiles, porque Jesús venía para dar su vida por aquellos que estaban aquellos que estaban alejados. Vino Jesús ¿para qué? Para reconciliarnos con Dios. A eso vino Jesús. Y sabíamos que Jesús había venido con una misión en la tierra. Vino como niño, nació como niño. Él nació, él fue un niño, fue un adolescente, fue un joven y pasó. No crea que porque fue el Hijo de Dios no pasó cosas. Él habrá tenido sus caídas como los niños que se caen y habrá tenido sus cosas, pero él vino con esa misión. Y nosotros muchas veces desperdiciamos eso que el Señor hizo. Muchas Amén. Veces nosotros nos enojamos, nos ponemos mal y nos apartamos de Dios por el hombre muchas veces. Porque no entendemos el hombre, porque no entendemos la doctrina, la iglesia, porque no entendemos cosas. Pero si nosotros empezamos a buscar del Señor y a pedir al Señor que nos revele y que nos ayude, podemos seguir adelante. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso en esta hora le pedimos que si usted está apartado, reconcíliese con Dios. Él está esperándolo con los brazos abiertos. Si usted se alejó, Dios no lo juzga y le dice, bueno, te fuiste, no vengas más. No, Dios está esperándolo con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para darle un abrazo, para consolarlo. Porque a eso vino Jesús. Y Jesús murió una vez y para siempre en la cruz, pero dice que cada vez que nosotros hagamos algo, que cometamos un pecado, un error, le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona y podemos seguir adelante. Amén. Amén. Y dice la palabra que Jesús vino a ser luz, amado hermano. Y sí, vino a ser luz y también el Señor dijo, sean imitadores de mí, que usted también tiene que ser luz. Por eso, como decía
hoy cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, nosotros empezamos a hacer luz. No hay nada, cuando nos metemos en las cosas del Señor, no hay nada ni nadie que lo pueda hacer daño. Nosotros estamos confiados que es el Señor que nos guarda a cada uno de nosotros. Por eso, cuando usted viene a la presencia del Señor, está creyendo todas las cosas, usted va a hacer luz y usted va a hacer luz en su familia también. Como decía la pastora, el Señor dio su vida ahí en la cruz, por usted y por mí, dio su vida, pero también está en nosotros, que nosotros vayamos ahora, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer dando su vida. Dice que por la sangre también nuestras enfermedades son curadas. Y bueno, Él hizo todo ahí en la cruz para que nosotros podamos ser sanos y salvos y sanos. Y entonces también nosotros tenemos que estar preparándonos. Si nosotros no vamos a los pies de Él, no vamos a recibir lo que el Señor quiere que cada uno de ustedes reciba. Como decía la pastora, Él murió y resucitó al tercer día y hoy está viviendo. Es un ser viviente que nosotros le adoramos y le bendecimos porque Él está aquí con nosotros y está ahí con usted también, amado hermano, esperando que usted se arrepienta y pueda llegar a sus pies. Amén. Amén. Y como decía ahí, luz para revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Y vemos, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Que bueno, es lindo cuando uno recibe buenas palabras, decir, el Señor va a bendecir, porque ahí lo estaba alabando al Señor, pero lo que venía después, porque a veces venimos a la iglesia y nos va todo bien y de repente nos viene una prueba y ya nos quedamos, yo venía bien, estaba sano, estaba prosperado, mi familia iba bien, pero me vino una prueba y ahora me quedo en casa, porque me vino esta prueba, ¿y por qué Dios hizo esto? Y ya empezamos a hablar y a pensar por qué hizo esto. Pero si Dios nos dio algo y si Dios y viene una prueba es para que usted se fortalezca, para que usted lo busque más a Dios, para que usted venga al Señor, porque a veces el Señor nos da las cosas y nos vamos. Amén. Entonces el Señor sabe. Y entonces usted ve que dice, ellos se maravillaron de todo lo que Simeón decía, pero dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y señal de contradicción. Entonces, ahí el Señor venía, ¿para qué? Para morir por cada uno de nosotros, como decía ahí, para caída y para levantamiento, porque hubo muchos que estaban contra las cosas de Él, como vemos después, usted sigue leyendo después, que usted pueda ver, que los mismos sacerdotes se ponían en contra. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros, porque Jesús bendecía a la gente, porque Jesús hacía la obra en el tiempo de reposo. Entonces, dice que Él vino ¿para qué? Él vino contra las cosas que se estaban haciendo, porque Él vino como Hijo de Dios, Él vino a perdonar pecados, para que la gente fuera salva, para que la gente fuera sana, como decía mi esposo. Pero lo que más dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos, dice, de muchos corazones. ¿Sabe qué terrible debe haber sido, no? Porque después de haberle dicho hablar palabras bonitas sobre lo que venía sobre el niño, también le dijo a su madre que su alma iba a ser traspasada, porque el alma de María fue traspasada cuando su hijo fue crucificado en esa cruz, cuando su hijo fue golpeado, fue deshecho allí. Ahí yo creo que el alma fue traspasada, el alma de ella, porque nuestro hijo se cae, se lastima la rodilla y ya estamos desesperados, corremos para el doctor y ya estamos llorando y estamos mal. ¿Se imagina ver al hijo que ella lo crió y verlo en una cruz, verlo todo lo que le hicieron, que primeramente lo golpearon hasta casi deshacerlo y después lo clavaron en una cruz, siendo él inocente, siendo él que no hizo nada, pero él tenía que morir de esa manera en esa cruz? Pero para una madre, por más que uno le digan, mire, va a ser para el bien de la humanidad, sí, pero es mi hijo el que va a ir a una cruz, no es su hijo, porque nosotros viene y dice, sí, pero usted vio que cuando vienen otras madres a querernos consolar, cuando nosotros pasamos algo, siempre alguien va a venir de afuera
pero no es tan grave lo que está pasando, sí, pero lo que pasamos cada uno es diferente. Lo que pasamos cada madre es diferente. Sufrimos por los hijos, cuando vemos un hijo en peligro, cuando vemos un hijo en droga, cuando vemos un hijo que está mal, que tiene un accidente, yo qué sé. Son cosas que la madre la sufrimos porque uno lleva a los 9 meses un bebé en el vientre y pasamos prueba, hermano. Entonces, se imagina ese dolor, porque por eso le decía, a veces van a venir palabras de bendición, pero a veces también van a venir palabras, pero ¿para qué? Para que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, porque nosotras como madres somos las que podemos ayudar a nuestros hijos, orar para que Dios los libre de un accidente, para que Dios los libre de un robo, para que Dios los libre de una enfermedad, para que Dios los guarde, que los cuide, que le dé esa persona que ellos merecen, que si usted, porque después nos quejamos, sí, porque las nueras, porque los yernos, pero si nosotros empezamos a orar, antes que los hijos conozcan esas nueras, ese yerno que vamos a tener después, el Señor va a obrar y va a poner esa persona ahí. Por eso tenemos que orar por los hijos. Amén. Amado hermano, desde aquí le estamos diciendo, tenemos reuniones los martes y los viernes, pero también los jueves hay reuniones de madres que oran por los hijos. También se puede acercar y el horario es... A las 19. A las 19, porque después a las 20 tenemos oración también general. Esos son los jueves, pero martes y viernes tenemos reuniones y bueno, y estamos para esperarle. Y como decíamos hoy, estimado televidente, vino Flavia a nuestra congregación y bueno, pero también nosotros tenemos alguien siempre, como debe tener pastor en su iglesia, cantante y que es muy bueno cantar y bueno, y también nosotros tenemos una salmista que le gusta cantar y le gusta y también cantaron los dos. Amado hermano, por eso nosotros quiero que mire este video y esta fiesta también pasó ahí en nuestra iglesia cuando cantaba Flavia y cuando cantaba Elena. Amén. Le damos gracias, Señor. Aleluya. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. Te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. Abre tu corazón, cuéntale tu dolor, y te ayudará. Eso que nadie puede. Abre tu corazón, cuéntale tu dolor, y Él te ayudará. Eso que nadie puede. Dios en eso que nadie puede, que por eso, Señor, mira, con un bisturí corta toda esa dureza, todo ese enojo que ha venido juntándose en nosotros y salimos livianitos, hermano, a hacer lo que Él nos pide, amén. Señor, bendigo a mi hermana que está, Señor, siendo usada por ti en la alabanza, sorpréndela, Dios mío, oh, en el nombre de Jesús. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. Abre tu corazón.
Bueno, estimados televidentes, ustedes vieron ahí la alegría de la hermana cantando con Flavia, y bueno, es una de las autoras de las canciones, y bueno, y es una alegría cuando canta, y también Flavia estaba contenta porque están cantando en la iglesia las canciones de ella, ¿no? Entonces, es así, amado hermano, pero la semana que viene vamos a traer otro video que cuando ella también canta y habla también, y vamos a traer otro video porque es muy bueno, de que también son fiestas que se hacen en la iglesia también, amado hermano. Por eso traten de llegar, porque hay diversión, hay palabra, hay de todo que nosotros tenemos que venir a buscar también a la iglesia. No solamente la sanidad, sino que nuestro ser esté bien, gozoso. Ahí está. Es muy bueno eso, hermano. Por eso le decimos que tenemos reuniones martes y viernes. A las 20 horas. ¿Y los jueves? Y los jueves tenemos a las 19 la reunión de madres, y bueno, después a las 20 oración general. Las esperamos que puedan llegar y puedan orar por sus hijos. Van a ver que Dios empieza a obrar, empieza a cambiar, a transformar. Amén. Amén. Y le decimos, Maranata, que significa el Señor viene pronto. Amén. Amén. listo.